Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo de entrevistas desde la Cátedra de Técnicas Corporales 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. La idea de estas entrevistas es preguntarnos cómo aprende el cuerpo. Esta serie de entrevistas van a estar saliendo los días viernes con la intención de ir también presentando a los profesionales y maestros que trabajan con el cuerpo en Mendoza. En esta ocasión vamos a presentar a la profesora Vilma Rúpolo. Y vamos a empezar. Bueno, voy a hablar sobre mi hermosa experiencia docente. Siempre creí que la danza iba a ser lo único que me iba a absorber y resulta que empecé a dar clase a los varones del ballet de la Universidad Nacional de Cuyo, mis compañeros, y a las nenas chiquitas. Muchas de ellas ahora me dicen, señorita, usted fue mi primera maestra. Han pasado 40 años. Bueno, yo empecé en la carrera de artes del espectáculo cuando se abrió un concurso. Yo bailaba en la vendimia, ya hacía coreografía, estaba como muy metida en el mundo de la danza. Cuando se abrió un concurso de técnicas corporales 3. Y ahí vino Cervera de Buenos Aires porque era un concurso de trámite largo. Y bueno, entonces yo empecé a pensar qué le venía bien a un actor del mundo del cuerpo. Y bueno, y fue como que presenté un proyecto donde el cuerpo avanzaba al igual que el texto dramático y bueno, leía a Eugenio Barba que estaba ya un poquito de moda y empezamos, digo, porque creo que le dimos en aquella época de concursos una vuelta de tuerca a la facultad. Yo me acuerdo que entramos varios profes, Paula, Víctor, y entramos como a rever el plan de estudio, como a modernizarlo. Ahora yo creo que volver a darle otra vuelta de tuerca porque han pasado varios años, pero pienso que la experiencia en la facultad ha sido maravillosa para mí. Nosotros entramos juntos con Paula Sinay. Paula venía de la expresión corporal, de sentir. Yo venía un poco más de la técnica, de esto de la precisión. Y hicimos un proceso que recuerdo como uno de los más importantes de mi vida porque yo estaba muy arraigada a que los alumnos tuviesen una buena precisión corporal, que estuviesen desde el inicio de la clase, no solo disciplina, sino el espacio limpio, el espacio puro, el cuerpo sin ni un adorno, y esa precisión que me pareció después con los años que se tiene que combinar con esto que traía la Paula, que era escuchar, el cuerpo que escucha. Entonces me parece que hicimos una función tan potente en la escuela de teatro, nosotros le decimos escuela de teatro, a esta carrera de arte dramático, ¿no?
profesorado y licenciatura, porque mi materia se da en ambas carreras. Y bueno, y logramos combinar porque yo después a ella la empecé a ver que iba a tomar clases como de kung fu, que iba a ponerse como más. Y yo empecé como a ver que la creatividad de los cuerpos proviene por un lado de la técnica y por otro lado de esa escucha. Y así fue que creamos el grupo El Árbol Danza Teatro, que porque es como una conjunción de esa apertura con esa técnica. Y yo creo que el actor tiene que tener ambas cosas, esa apertura que hace que la creatividad fluya y esa técnica que hace que las cosas puedan llegar a un nivel de calidad que la técnica contribuye mucho a eso. Me parece re importante que vos, tu trabajo y tu trayectoria como docente, también se va trenzando con tu vida artística, porque hay como un lazo muy importante ahí. Cuando uno se plantea cómo enseñar, también es para crear, entonces inmediatamente sucede la creación también. Sí, es como esto de que se trenza el quehacer del arte, de la creación coreográfica en mi caso, con esta evolución que uno tiene como docente y que la sufren y la disfrutan los alumnos. Por un lado la sufren, pero por otro la disfrutan, porque es esto de siempre trenzar lo artístico con lo pedagógico. Y cuando nosotros hicimos el plan de estudio de la carrera de artes del espectáculo, las carreras, nosotros pensamos que no teníamos que dejar de lado lo artístico por lo pedagógico, que tenía que estar como atravesada la carrera por el hecho artístico. Entonces siempre orientamos a la práctica escénica, orientamos todo a llegar a la extensión también. Entonces, yo recuerdo muchas obras que hicimos, por ejemplo, con Víctor, de actuación, que hicimos Sueño de una noche de verano, hicimos Adiós Pampa Tuya se llamaba. Nosotros le cambiamos un poco el nombre para no pagar los derechos de autor, ¿viste? Pero produjimos hechos artísticos hasta en lugares especiales. Una vez lo hicimos en la galería donde, donde antes era la escuela de teatro, una casa de los Arbizu que tenía paredes pintadas con pajaritos. Ahí empezamos a dar clase en la calle Las Heras 430. Yo estaba en el ballet de la universidad al fondo y teatro estaba adelante, que lo dirigía Bibiloni. Y bueno, y fue pasando el tiempo y actualmente yo entiendo que las corporales, las técnicas corporales tienen una vigencia y una efervescencia y una vitalidad. Siento que hay vitalidad en eso. Me encanta un poco haber sido artífice de eso, al querer que la escuela, nuestra escuela, tuviese ese protagonismo. Entonces, ese protagonismo significa que estaba presente en todos lados. Eso la escuela a combinarse con los hechos artísticos de Mendoza. Y bueno, y yo estoy recopada, recontenta porque algunos de los alumnos no solo fueron actores y actrices, sino que fueron directores y directoras, escritores y escritoras, y bailarines también, porque fíjate que tres alumnos que se dedicaron después a la danza. Algunos están en Buenos Aires,
Y bueno, algunos ahora, por ejemplo, están en Turquía, como el Ponchi, el Alfonso Barón, que se dedicó a la danza, es decir, empezó un poco, él siempre dice que lo marcamos el flaco desde el teatro y yo desde la danza, y se empezó como a desarrollar de tal manera que ahora es un bailarín que recorre el mundo con sus creaciones y su especificidad, porque hoy el tema de la danza teatro ha sido como la fusión. Eh, Sí, Te quería preguntar, porque esto que vos hablás del actor bailarín, esto que acabas de decir, lo importante que ha sido la danza, porque la danza ha atravesado el mundo, digamos, del actor y lo ha, digamos, conformado, como vos decís, técnicamente. Y también yo lo veía mucho ahora, por ejemplo, en el folclore, que también es como que la danza es como que tiene un poder infinito de armar el cuerpo. Yo lo vi ahora en la vendimia cuando estuvimos juntas. Los bailarines folclóricos, que yo los he visto solo folclóricos y ahora los he visto atravesados por la danza, atravesados en el mejor de los sentidos. Veo cómo el trabajo de la danza construye un cuerpo con esta precisión que vos decís, con esta presencia, y le da una técnica, no la olvida nunca. es esta como confluencia, desde la danza hacia el teatro y desde el teatro hacia la danza. Schlemmer, Barba, hay una línea de Grotowski que une esto físico con el teatro, con los otros tipos de danza, es decir, es como el cuerpo que toma protagonismo y se puede venir desde la danza y se puede venir desde el teatro, hasta esta fusión que a mediados del siglo XX se denominó danza-teatro. Surgió un poco de las guerras mundiales en Alemania, porque viste que el cuerpo, en vez de estar elevado, así como clásico, divertimento, comenzó a expresar ese dolor de la guerra y empezó a fusionarse con las expresiones teatrales, en la Mesa Verde de Kurt Joss, donde se preanuncia las guerras mundiales, ese dolor que dejan las guerras. Entonces, nosotros también seguimos ese devenir a fines del siglo XX, de esa fusión, y se lograron expresiones maravillosas, como esta que digo del árbol danza teatro, que surgió de actores y de bailarines. Y entonces han habido actores maravillosos en el árbol como el Ponchi, como el Marcelo Orueta, todos conocidos profesores o alumnos de las facultades del teatro y desde la danza, y entonces en esa fusión el hecho expresivo se potencia. Y la danza-teatro es algo que no tiene una definición, sino que se subraya siempre en el hecho creativo. Y es una gran oportunidad de ser libres, porque se es libre desde el teatro y se es libre desde la danza en el teatro, porque es lenguajes que se cruzan con la práctica, con la música también, y de estos hechos disciplinarios son los que enriquecen el trabajo de cualquiera de las procedencias. Uno procede del teatro, estudio teatro, hago teatro, me enriquezco con la danza. Yo soy bailarín, hago danza folclórica, danza clásica y me enriquezco con las herramientas teatrales. Y esa fusión que se da en la danza teatro, y nosotros con el árbol decidimos llamarnos danza teatro. Y bueno, en la danza siempre se lucha mucho.
porque, por ejemplo, carrera de danza todavía la estamos persiguiendo con mucho ahínco. El Movimiento Federal de Danza persigue la Ley Nacional de Danza, que el teatro ya tiene la Ley Nacional de Teatro. Y que me acuerdo que Lito Cruz, porque nosotros también promovimos mucho que se hiciera esa ley, porque nos llamaron a los bailarines que pusiéramos leña al fuego, la pusimos varias mujeres de todo el país: Cristina Prates, Gómez Comini, Mariana Cirote, Beatriz Labate, de Buenos Aires, bueno, muchas, Vladimirsky. Entonces nos escribíamos por primera vez por mail, porque no sabíamos, no teníamos experiencia. Ahora todo el mundo escribe por mail, pero en aquella época era como una novedad. Entonces, che, mandame alguna investigación que tengas respecto a la danza teatro, porque la vamos a tratar de meter adentro de la Ley Nacional de Teatro. Entonces, bueno, yo mandé unos escritos porque justo estaba investigando esto que te contaba, desde la danza hacia el teatro y desde el teatro hacia la danza. Entonces, mandé los escritos, empezamos y fuimos a la legislatura. Yo me hice las uñas, fui a la peluquería en Buenos Aires y fuimos a defender la danza teatro dentro de la danza. Y el Luito Cruz me decía: pero ustedes qué hacen con la danza teatro, o le llaman danza o le llaman teatro. Yo le dije: no, vamos a ir y vamos a defender la danza teatro adentro de la Ley Nacional de Teatro. Y así fue. Y bueno, y la verdad que, por ejemplo, para el Festival de Danza de Nuevas Tendencias, que cumple este año 25 años, nosotros de la ley del teatro, la Ley Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Teatro, recibimos el famoso tapete que tenemos. Lo recibimos hace aproximadamente 20 años, te diría, hace 20 años. Y todos los festivales de danza de nuevas tendencias los hemos realizado sobre ese tapete, es decir, que la confluencia entre la danza y el teatro siempre ha sido como natural, diría yo. En esa investigación yo decía que antes estaba junto todo, ¿viste? Esas artes. Empezó el ritmo y después empezó esta expresión entre la danza, el teatro y esa, bueno, y ese hecho artístico que nutre tanto a todo ser humano. Que me parece súper interesante. Bueno, primero que nada, felicitaciones por los 20 años de este proyecto que une todo. Gracias. Me parecía re interesante todo esto que estabas planteando y sobre todo esto que dijiste de que al unir las dos cosas, como en el teatro danza o la danza teatro, se encuentra una libertad. Yo creo que esa libertad tiene que ver con esto del cuerpo, ¿viste? Que uno cuando puede estar en su propio cuerpo, de alguna manera es libre, lo puede poner en escena. Nosotros hemos titulado este ciclo de alguna manera, de esta manera de preguntarnos cómo se aprende desde el cuerpo. Y quería traerte esa pregunta y preguntártela a vos, digo, vos que venís de un poco de las dos ramas, que has trabajado con actores, que has trabajado con bailarines, que venís de la danza, para vos, ¿cómo sucede esta unión? ¿Cómo se aprende o cómo aprende el cuerpo a crear o a expresar desde el cuerpo mismo? Yo desde jovencilla siempre tuve mucha inquietud social y trabajaba en la colonia 20 de junio. Trabajé 8 años en la colonia 20 de junio con chicas de la admisión de niñas que tenían más o menos de 8 a 15 años. Iba todos los sábados y con Marcetti, el director, charlábamos, escribimos sobre eso también. Y él me decía: Vilma, vos sabés que las niñas que hacen danza es como que están más despejadas, como si sus problemas se aliviaran a través del cuerpo. Y entonces él me decía: yo hago una diferencia, veo totalmente diferentes esos cuerpos de las niñas que
tienen muchas problemáticas porque sus padres en la cárcel, porque los han abandonado. Era un lugar de niños, la colonia 20 de junio, no sé si es claro la referencia. Esas niñas evolucionaron todas sus temáticas a través del cuerpo. El cuerpo, más que un psicólogo, ayudó a que resolvieran sus problemas. Nosotros, al principio yo les enseñaba clásico, después vi que tenían bajo nivel atencional y empezamos a improvisar y se desbordaban mucho hasta que llegamos a un equilibrio entre la creación de ellas, que inventaban pasos, la repetición de las cosas que ellos inventaban. Entonces se unía una memoria física de lo que ellas mismas habían creado. Entonces repetían su invento, su mundo, lo que ellos habían diseñado con un brazo, con una agachada. Y entonces hacíamos brazo, agachada, repetíamos su creación. Eso las liberó. Hicimos un estudio de cómo era más provechosa la danza que el psicólogo, imagínate. Y eso entonces yo creo que se da también en todos los planos. Tu pregunta era cómo el cuerpo, ¿me la podés repetir? ¿Cómo el cuerpo? ¿Cómo el cuerpo aprende a, a estresarse, ¿Cómo digamos? cómo el cuerpo aprende a liberarse? Y cómo el cuerpo aprende a conformarse. Son las dos grandes caminos paralelos. Cómo el cuerpo libera como en el caso de las niñas de la colonia 20 de junio, cómo liberaron muchas tensiones y una cuestión de vida conflictiva, la liberaron. Y cómo conformaron lugares de donde agarrarse. Ellas conformaron un palo donde sostenerse. Ellas conformaron a través de una coreografía algo certero de donde agarrarse, una técnica. Entonces, esto de la libertad y la técnica es el diálogo que hace que podamos expresarnos no solo como artistas profesionales, sino como seres humanos, como procesos de vida. El cuerpo es lo que tenemos, es lo que ayuda a la libertad y a la ciencia, digamos, a ambas cosas. Vilma, me estoy como rescatando de tu palabra, qué importante entonces cómo la danza nos libera y nos ayuda a expresarnos. Y bueno, yo creo que la danza, Vilma, siempre ha sido esa posibilidad de sacar para afuera, de expresarse, de liberarse. Y también ahora sumamos esto que decís vos de curarse. Sí, por un lado lo que para mí es sagrado, lo artístico es sagrado, y creo que todo ser humano tiene que llegar al arte, todos, es decir, todos, no solo los artistas profesionales, todos tenemos que disfrutar del arte, porque nos completa, porque nos hace expresar, porque nos hace sensibles, porque nos hace evitar la violencia casi. Y bueno, hay un ejercicio que yo quería mostrar, que es rodilla, pelvis, pecho, cuello, cara, que es un ejercicio que hace pasar por todo el cuerpo y que uno detecta dónde tenés alguna traba en el cuerpo. Es así, es rodilla, pelvis, pecho, cuello, cara. Rodilla, pelvis, pecho, cuello, cara con relevé. Otra vez, rodilla.
rodilla, pelvis, pecho, cuello, cara. Rodilla, pelvis, pecho, cuello, cara con relevé. Ese ejercicio hace pasar por todas las partes del cuerpo. Se vio hermoso, hermoso se vio, te quiero decir. Entonces, cuando se traba alguna parte, esto ayuda a que fluya la energía. Entonces, fíjate que tengo muchas experiencias, algunos que no se podían expresar, es en el cuello donde no iba la fluidez. Otras, represión sexual, la cadera no avanzaba. Entonces, este ejercicio preparatorio, yo lo pongo siempre al principio de la clase, para que se equilibren todas las funciones de uno como ser humano. Entonces, un hermoso ejercicio que ustedes me habían pedido que hiciera. Hermoso. Ya, yo te quería decir algo que para mí es re importante y que vos sos una de las creadoras o la creadora tu propuesta del aula teatro. Yo quiero decirte que es brillante, es un lugar maravilloso. Yo, no sabes cómo, no sé, valoro ese espacio. Yo te lo quería agradecer acá, no sé si ya te lo he dicho, no te lo he dicho, pero mira, para mí ese espacio es un lugar increíble, Vilma. Yo creo que tu visión, sos una visionaria, sos una mujer, se le dice mujer horizonte, que siempre está yendo. La verdad que ese espacio es maravilloso. ¿Qué nos puedes decir de ese espacio? Mira, yo creo que uno responde a lo que la vida te pide. Porque en ese momento que yo fui directora de las carreras del espectáculo, a pesar que provenía danza, que es como la Cenicienta arte, en ese momento de 19 alumnos que se inscribieron 100 y no teníamos lugar. Entonces empezamos a alquilar el Cine Selectro y de repente en los galpones yo dije, pero este lugar no se usa porque le da mucho el sol y entonces se calienta la cúpula, el entrepiso, y digo, si bajamos el entrepiso, podemos tener un teatro para dar clase y para practicar. Entonces era Navidad, porque lo hicimos todo en 3 meses en las vacaciones, y cuando entraron los alumnos ya estaba el teatro. Entonces me llamó Eduardo González, me dijo, hola Eduardo, feliz Navidad. No, te llamo para decirte que sos una usurpadora, me dijo así. Entonces yo dije, pero Eduardo, si ese lugar lo vamos a utilizar todos, vas a ver que vos también vas a hacer muestras ahí. Y efectivamente después, como vos dijiste, hemos sido muy felices en ese lugar. Y bueno, y siempre en equipo, porque la Gaby, el Pancho, el Ale, todos los arquitectos y todo comenzaron como a adherirse a un proyecto que lo hicieron suyo y fue realmente muy amoroso como lo hicimos. Los alumnos juntaban maple de huevo para aislarlo de diseño, que tenía unos talleres al lado. Entonces juntábamos cientos de maples de huevo y fue así como del corazón, el Antinori atrás nuestro, todo, digamos, muy colectivo. Vilma, pero igual, Vilma, yo siento que donde vos ponés, digamos, el ojo o tu energía, sucede, porque realmente el aula teatro, para mí hay un antes y un después, porque realmente el aula teatro va a permitir que los aprendizajes sean reales. A mí hay muchos chicos de primer año que me han dicho, Vilma, es la primera vez que piso un escenario. Y te juro que me voy a emocionar porque me han dicho, es la primera vez que yo estoy arriba de un escenario y se siente hermoso, porque hay muchos de los chicos que van a la facultad, Vilma, que es por intuición que hacen teatro, porque les gustó, porque tuvieron una experiencia, y cuando realmente suben al escenario y me dicen esas cosas,
yo me acuerdo de vos y digo, la profesora Vilma Rúpolo, en su visión, sí, porque para mí creo que esa experiencia, la experiencia del teatro, se da en ese lugar. Y eso es algo que queda, como decíamos recién, en el cuerpo. No se lo van a olvidar nunca. Así que me parece tan valioso ese lugar, así que te lo quiero agradecer siempre. Sí, se han hecho obras muy hermosas ahí y bueno, lo hemos disfrutado y lo vamos a seguir disfrutando. Larga vida al aula teatro. Nos dijo cuando lo inauguramos un director porque ahí se hacían las prácticas escénicas finales, Ajá. y entonces el seminario final, y entonces él nos dijo, larga vida al aula teatro, y bueno, eso siento que va a suceder. Quería hacer una preguntita así. A mí me gustaría mucho que por ahí nos dijeras algunas palabras, teniendo en cuenta que los que van a ver estas entrevistas, que espero que sea toda Mendoza, pero fundamentalmente los chicos que van entrando a primer año. Entonces, por ahí que digas una palabra de lo importante que son las técnicas corporales, no solamente en la formación del actor, sino también del profesor, porque nosotros también somos formadores de esos profesores que van a estar en las escuelas. Entonces, por ahí que nos digas algo de eso. Yo creo que se aprende y se enseña evidentemente. Los alumnos también enseñan. Se aprende y se enseña. Es un acto amor. Estos últimos años mis clases siempre han empezado con un calentamiento que dan los alumnos, porque practican en tercer año para cuando les toque, que ya les toca a muchos, dar el calentamiento en una clase de teatro, dar el calentamiento antes de un ensayo. Entonces el cuerpo es como lo primero, es como la vanguardia de ese hecho artístico vivencial que es el teatro. El cuerpo se presenta entrenado. El cuerpo tiene que estar entrenado. El cuerpo es nuestro instrumento, porque la voz también está en el cuerpo, porque toda nuestra expresividad se muestra a través del cuerpo adentro de un vestuario o sin vestuario. Porque el hecho teatral es un hecho en el cual el cuerpo es imprescindible. Hay que amarlo, hay que formarlo, hay que liberarlo, hay que creer en él, porque el cuerpo es generoso y cuando uno lo entrena siempre responde, siempre responde. Así que a entrenar y a crear con el cuerpo, a liberarlo, a conformarlo, a darle forma, a bailar. Yo siempre digo, a bailar, baila, 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 es un acto de felicidad para mí y para ustedes también. Hermosísima. Gracias por estas palabras. Yo creo que es súper interesante, sobre todo para pensar en las generaciones que vienen y que van a aprender con vos en tercer año, que te conozcan desde antes, que sepan que la formación en corporales siempre tiene un montón de miradas, desde el teatro, desde la danza, desde la expresión corporal, desde todos los aspectos, y que está buenísimo. Así que nada, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Buenísimo, yo ya me voy a jubilar, pero me quedo con unos recuerdos eternos, es decir, inolvidable y esencial en mi vida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te agradezco muchísimo. Y bueno, lo último es que nadie crea que su cuerpo no es apto. Nadie. Cuando yo empecé a bailar clásico,
no tenía un empeine muy como se estilaba, que era mejor el empeine. Y sin embargo, trabajé, y bueno, y siento que fui feliz y que hice cosas bellas en la danza de Mendoza. Y no era el cuerpo como full, no era un auto full, ¿viste? Sin embargo, quedó ahí escrito todo lo bello que se puede hacer y eso le deseo a los alumnos, que nunca vean que su cuerpo no es full. El cuerpo siempre es full y él es el que nos va a dar la oportunidad. Y nosotros le vamos a dar la oportunidad al cuerpo trabajando. Así que no hay cuerpos mejores y cuerpos peores. Eso es lo que les quiero decir en la experiencia personal. Hermoso. Fantástico. ¿Está bien? Sí, igual yo te vi bailar y eras increíble. Y sos increíble porque el año pasado en la vendimia hiciste un cuadro de ¿cuánto? De 11 minutos sin parar. Muchísimas gracias, Vilma, por estas palabras. Muchísimas gracias. Ay, estoy re contenta y me encanta poder recopilar esas palabras. Muchísimas gracias. Hacenos un triunfaremos, Gracias por a favor. ustedes. Gracias a ustedes. Adelante, adelante, que van por un camino maravilloso. Adelante. Chao. ¡Ah!